Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me acompañan a orar? Amén. Señor, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo que tú nos regalas, Señor, por este tiempo precioso que tú nos das, Dios mío, Señor, para disfrutar, Dios mío, de tu compañía, de tu amor. Gracias por poder alabarte, adorarte, Dios mío, Señor, y poder, Dios mío, estar en tu casa, Dios mío. Queremos oír tu palabra, por eso te pedimos que limpies este lugar de toda tiniebla, toda oscuridad, que te lleve la incredulidad, que limpies mis labios, Dios mío. Gracias por este privilegio, Dios mío, Señor, que nos das, estar, Dios mío, Señor, recibiendo de ti, Dios mío, Señor. Bendice este tiempo, Dios mío, Señor, en tu nombre atamos el nombre fuerte al Espíritu Guardador y desatamos bendición del cielo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, lo que te voy a hablar hoy de parte de Dios era algo que aquellos que tenemos el privilegio de predicar, todos lo tenemos, porque la palabra de Dios dice que viva y eficaz y es para que vaya siendo trasladada de un lado a otro. O sea, escuchamos palabras, consejos de parte de Dios para poder transmitirlo a otros. Y el Señor todas las semanas, en el ministerio, todos los días, nos invita a que nosotros podamos abrir nuestro corazón. Porque si nosotros abrimos nuestro corazón a través de la obra del Espíritu Santo, Él nos ayuda a creer. Y sabes que ese corazón que recibe un montón de palabras, que sabemos que ese alimento espiritual que recibimos siempre, tal vez, no sé si cómo explicarte, si es decir los primeros tiempos o es lo que ves, me pasa. Vos querés que sos ansioso con la obra de Dios en tu vida y en la vida de los demás. Y a veces, como fuimos hace poco a un congreso y escuchamos predicaciones de personas tremendamente ungidas, siervos de Dios, entregados su corazón, y vos ves que pasan los días y pasan la semana y toda esa palabra de victoria, toda esa palabra victoriosa que vino a nuestra vida, parece que fue solamente por fuera, parece que fue algo externo y ves que no hay cambios. Ves que no, parece como que no sucede nada. Parece como que... Entonces, el Señor nos invita a que abramos nuestro corazón y lo escuchás 70 veces, que prepares la tierra, que prepares tu corazón. Es una decisión de cada uno de nosotros. Porque la palabra, el alimento viene y viene directo hasta nuestro corazón. El problema es que si nosotros preparamos nuestro corazón para recibir de la palabra. Entonces yo, entendiendo eso, hoy a la mañana cuando me decía el pastor que tenía que preparar algo para compartir, entendía que, por ejemplo, para mi vida el principio, el comienzo, no era que viniera y me predicara Miguel Díez, o Juancho, o Márquez, sino que preparara mi corazón para recibir la palabra. Porque si no viniera de quien me viniera, no iba a tener entrada. Entonces, yo leía la historia de Esdras. Esdras era una persona, era un escriba, era un estudioso de la palabra. Y era una persona que ya estaba comprometida con Dios. ¿Quién ya está comprometido con Dios? Nos está mirando. Nos está mirando. Pero ¿sabes una cosa? Esdras vivía deportado. Vivía en Babilonia. Israel durante una etapa de 70 años estaba en esclavitud. Estaba lejos de Jerusalén, lo que significaba la presencia de Dios en el templo, y habían sido llevados a miles de kilómetros de ese lugar. Y habían sido llevados ahí, habían sido sacados, y habían ido cautivos, habían ido esclavos
por causa de la dureza de su corazón. Por la dureza de la tierra de su corazón, porque no había preparado su corazón, ¿ya? A causa de su incredulidad, a causa de no querer escuchar a Dios. Ese es cuando le endurece el corazón, cuando no queremos escuchar a Dios. Entonces veo las noticias de cosas que suceden en los barrios, veo las noticias, entonces yo digo, no conecto con tanta gente, pero tengo personas en diferentes países del mundo y pasa lo mismo en todos lados. Las situaciones externas es lo mismo, lugares de violencia, hay lugares que hay guerra, hay lugares, ¿cómo te voy a decir? Que hay más problemas de abuso de los niños. Y acá esta persona que quería conocer de la palabra, a pesar de que estaba en un lugar contrario a las cosas de Dios, él buscaba conocer de las cosas del Señor. Y yo leía una historia que dice que las propias personas de Babilonia le preguntaban a los obreros que ellos tenían una fama de ser un pueblo alegre, que por donde iban alabando y cantándole a Dios. Y le preguntaron, ¿por qué acá ustedes no alaban a Dios? ¿Por qué ustedes no adoran a Dios? Y el tema era que la mayoría del pueblo había perdido la esperanza. No tenía esperanza de salir de la situación en cual estaba. O sea, si vos llegaste a la iglesia, si vos viniste a la ONG, si vos viniste a un lugar y no tenés esperanza de que pase algo, de que cambie tu vida, que haya realmente algo positivo para tu vida, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Nada va a suceder. Por eso ellos no alababan a Dios, ni se conectaban con Dios, ni buscaban la presencia. Ellos pensaban que ya está. ¿Sabes una cosa? Perdimos. Estamos esclavos, vamos a tener que estar acá, vamos a tener que estar remar. ¿Qué voy a hacer? Esto es lo peor que me pasó en mi vida. ¿Qué voy a hacer? Tengo que conformarme con esto, ¿verdad? Pero dentro de esa mayoría de ese pueblo que pensaba de esa manera, había gente que preparaba su corazón. Dentro de ese pueblo que estaba gente, de esa manera, estaban en lugares humildes. Durante el día tenían que trabajar como esclavos, pero en la noche, en una tiendita, en una pequeña carpita, a la luz de la vela leían la palabra. Se buscaban el tiempo para preparar su corazón, ¿verdad? Otros ya se habían empezado a olvidar de lo que Dios le había hecho. A través de la dificultad, de los problemas, de la tristeza, se empezaron a olvidar, ¿verdad? Pero había algunos que preparaban su corazón y seguían creyendo a Dios. Porque todo pasa por el creer. No se va a mover absolutamente nada, ¿verdad? La diferencia es el que cree y el que no cree. Y el creer es una decisión. Porque todos llegamos a la iglesia en la presencia de Dios, ¿cómo? Incrédulos. Nuestra obra, nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, nuestro resultado decía que Dios no estaba con nosotros. Entonces esa pasa esa decisión. Y ahí, Esdras, estando lejos, estando 14 años de esa manera que te estoy leyendo, él tomó una decisión. Tomó la decisión de creerle a Dios. Y mientras preparaba esto me acuerdo una semana, hace casi 14 años, que habíamos venido de la venta. Había llovido toda la semana, nos fuimos el lunes, empezó a llover el lunes al mediodía y paró el sábado al mediodía, toda la semana lloviendo. Y llegué, pasé por esa puerta arrastrándome con una alfombra, ¿viste? A sentarme en una silla, totalmente triste, apaleado, sin mirar para todos lados, no tenía nada, no me llamaba nadie, no iba a pasar nada.
en aquellos tiempos había meriendas y si bajaban Los Ángeles, viste, la segunda fase, y realmente la situación que se veía real, ¿cómo era? Era negativa, era malísima. Y había que tomar una decisión. Y me acuerdo claramente que vino una palabra a mi vida y me quebrantó, y lloré, y el Señor me habló algo, y yo acepté lo que Él me estaba diciendo. Porque vos sabés que las decisiones que vos tomás en el presente son las que te preparan para las bendiciones que después vienen en el futuro. No vienen al instante, vienen después. Pero vos tomás una decisión en el presente. Y a veces en el presente, tus ojos naturales no ven nada. No ven absolutamente nada, ¿verdad? El presente de ese hombre era triste, estaba en el desierto, estaba en esclavitud, estaba en un lugar que no tenía esperanza. No había nada. Sin embargo, él, en medio de la incredulidad de muchos, en medio de personas que estaban negando a Dios, ¿qué hizo? Creyó. Porque a veces en el medio donde hay un montón de personas que son incrédulas, que no creen, también hay personas que tienen fe, hay personas que tienen pasión, hay personas que buscan el fuego de Dios. Porque la palabra de Dios dice que muchos son los llamados. Ya cuando escuché esa palabra dije, es bravo. Son muchos los que pierden y pocos los que ganan. Tengo que preocuparme por estar dentro de los pocos. Y si quiere decir que son los pocos, quiere decir que es más difícil. Saqué esa conclusión, ¿verdad? En mi mente, está difícil la cosa. ¿Cómo va a ser, verdad? Cuando vos te encontrás en esa situación, solo la esperanza en Dios es lo que te hace atravesar ese desierto. Porque no es tu mente ni tu vista natural que te puede sostener de algo que vos no ves, ¿verdad? Porque vos no te fortaleces de lo que ves, vos te fortaleces de lo que crees. Yo me fortalezco de lo que creo, yo me fortalezco de lo que creo que el Señor me dijo, no de lo que veo, porque cuando veía, no veía nada. Y muchas veces viene esa situación a mi vida que no veo nada, pero me acuerdo de lo que el Señor me dijo. Entonces me fortalezco en esa situación que me tiene poco más para que me quiera hacer bajar los brazos. Y me sostengo muchas veces porque hay un propósito y porque hay algo, porque hay un motivo, porque allá hay algo que está esperando, ¿verdad? Y en el Salmo 1, la fuente del Espíritu Santo es lo que nos fortalece. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios trae luz. La luz trae calor. El Señor enciende ciertos sentidos que nosotros lo tenemos apagados. Y se empiezan a mover cosas que son sobrenaturales, porque son de Dios. No quiere haber algo natural en lo que es de Dios, es algo sobrenatural. Por eso raya sobre lo imposible. Y en el Salmo 1, en el versículo 3, dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Por eso te decía, cuando vos realmente vas a esa corriente de esa agua, de la presencia de Dios, eso es lo que nos fortalece. Ahora, ¿saben qué es? Eso es una práctica, porque los primeros tiempos, hasta que vos lo agarras como un hábito, te cuesta ir a la presencia de Dios. Y orar en el Espíritu
mínimo romper 15 minutos para empezar a entrar en el Espíritu. Nosotros lo que hacemos por lo general en la segunda fase es presentar el día. Pero orar en el Espíritu, mínimo 15 minutos. Cuando vos estés arrodillado y tengas ganas de levantarte, ahí viste que querés irte, bueno, ahí recién estás entrando, rompiendo el velo y entrando en la presencia del Señor, ¿verdad? Y ahí es cuando el Señor nos habla y ya decidimos no por lo que vemos, sino por lo que creemos. Porque cuando Dios te habla, cuando vos tenés y hay gente que está al otro lado, totalmente, así. Y acá, vos sabés que acá lo que ve es increíble. Cómo el Señor, por eso el enemigo no quiere que preste atención. Porque es a través de abrir el corazón que la palabra entre al corazón y esa semilla produzca que nazca algo. Cuando la palabra no entra, infinitamente, porque no se presta atención, ¿viste? A mí no me pasó, realmente me pasaron cosas peores o capaz que me desubicaban otras cosas, pero yo no necesito eso es mentira. Eso es mentira. Yo no necesito esa dirección. Sí la necesitas, porque muchas veces lo que ves te quita el ánimo. Lo que ves de tu vida te quita el ánimo. ¿Sabes qué vi de mi vida cuando llegué a remar? Que era una ruina. Que era una ruina. Que le había hecho daño a todas las personas que me querían, que se me acercaban, le había hecho daño. Y que en 20 años había transformado una vida de que era un deportista en un drogadicto. Entonces lo que veía no me daba ánimo, no me daba esperanza. Y a la mayoría de las personas las había aburrido, las había cansado. No tenían esperanza en que pudiera pasar nada en mí. Porque el resultado que daba era siempre el mismo. ¿Cómo nos fortalecemos? Nos fortalecemos leyendo la palabra. Así nos fortalecemos orando. Orando nos fortalecemos. Entonces es una decisión personal, que cada uno hace de forma personal. Nadie te puede obligar. Ahora, cuando vos empezás a hacer eso, a buscar esa comunión, como buscaba Esdras, escudriñaba la palabra, buscaba, Dios te empieza a hablar. Y empezás a encontrar cosas increíbles dentro de la Biblia y te empieza a dar entendimiento de cosas que primero no la entendías. Y no es necesario que hayas ido a la facultad ni que sepas 5 idiomas, porque el Señor le hablaba a la gente vulgar. Y Esdras, después de una situación así, después a los años, compartió la palabra delante de 40.000 personas. Pero hacía unos años atrás, estaba leyendo escondido con una vela, esclavo. La situación era totalmente mala, ¿verdad? Y lo que parecía imposible se hizo posible. Entonces yo sé que hay muchas cosas que vos hoy crees que son imposibles. Es muy fácil decir, para Dios no hay nada imposible si lo pones en el asunto. Si no lo pones a Dios en el asunto, es imposible, no va a pasar, porque nosotros no tenemos el poder para hacer cosas imposibles que sucedan. Solo en la mano de Dios. Y vos sabés que cuando volvieron de la cautividad, si vos lees, no me quería extender porque se va para mucho, sino, vos sabés que el rey, en ese tiempo creo que se llamaba el rey Ciro, hasta plata le dio, hasta recursos le dio para cuando volvieron, ellos no llegaron con la mano vacía, cuando volvieron de la cautividad. O sea, pasaron de una manera a estar de otra manera porque el tiempo de Dios se había cumplido en su vida. El tiempo de Dios, cuando el tiempo de Dios se cumple,
Dios empieza y abre puertas, trae recursos, trae bendición, nos da cosas que en los primeros tiempos no las teníamos, y no las podía dar porque no las sabíamos cuidar, no las sabíamos manejar, no las sabíamos compartir. Y cuando llega ese tiempo, Dios hace eso. Y en Nehemías, en el libro de Nehemías, Nehemías, Antiguo Testamento, tenemos. No te había escuchado, ¿sabes? Me parece extraño. Nehemías, capítulo 8. Amén. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Yahvé había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todo lo que podían entender. El primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y todo lo que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban como atentos al libro de la ley. El pueblo había vuelto de la cautividad, había vuelto de la esclavitud, volvía a estar esclavo. Y volvió y empezó a reedificar y arreglar todo lo que estaba desordenado, todo lo que estaba roto. Empezó a obedecer la voz de Dios. Empezó a trabajar en arreglar naturalmente los muros de la entrada de Jerusalén. Pero yo me quedaba con dos palabras, ¿verdad? En el versículo 2 dice, y el sacerdote trajo la ley delante de su congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían. Lo que quiere decir que había gente que no entendía. Es una buena pregunta. ¿Entendemos cómo está nuestra vida? ¿Entendemos lo que quiere decir la palabra? ¿Entendemos hasta dónde llegamos? Entender. Porque ahí ya había un filtro. Le llegaba a los que entendían, los que no entendían ya no. Ya ahí estaban descartados. Ya ahí ya no iba a pasar nada. Ya ahí la manifestación de Dios gloriosa y del milagro de Dios en su vida ya no iba a pasar. Ahora, ¿sabes qué fue lo primero que entendí? Cuando compartieron algo parecido, cuando empecé a ir a la iglesia, que yo no tenía la capacidad para entender, que no era tan brillante, no era tan capaz, que no entendía, y me acordaba siempre de una situación que trabajaba con mi hermano, que tenía una papelería allá en el barrio Montevideo, en Pocito Viejo, y agarraba y cerraba a plena hora, que estaba a veces lleno de gente, salía lo último, cerraba la puerta, ponía el cartel que close y me miraba y me decía, vos loco, ¿qué te pasa vos? No entendés nada. No entendés nada. Pero ¿sabés una cosa? A pesar de vivir esa situación, cuando salía, ¿sabés cómo caminaba? Como que era el que entendía todo. Yo entendía, y a veces eso no se nos va, ese engaño que nos quiere hacer el enemigo, ¿verdad? Que nos quiere hacer creer que
que ya tengo entendido, realmente acá Dios ponía que había gente que entendía y había gente que no entendía. Y después más adelante agarra y dice, en el versículo 3 al final, dice, los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Cuando él hablaba, cuando él compartía de la palabra, eso era un milagro de Dios. Eso era. Yo estaba leyendo ese versículo y hay muchos hermanos que tienen ese privilegio de compartir la palabra, compartir un devocional, predicar. Vos imaginate que en ese momento, ahí, era tan grande la presencia de Dios que todo el mundo, todos, estaban atentos a lo que Dios le iba a decir. La otra vuelta le dije a un chico, no te vayas porque esta es la última oportunidad. Esta es la última oportunidad que tienes. Me lo está diciendo el Señor. No estoy bromeando. Te estoy diciendo aparte de Dios. A las 2 semanas se ahorcó. Dios le habló. A veces entendemos. Queremos hacer lo que no entendemos. A veces decidimos que no queremos creer. A veces nos ponemos que no queremos abrir el corazón. Yo te voy a decir una cosa, hermano. Hay dos caminos y hay cosas que están decididas. El enemigo tiene una cosa para nosotros y el diablo tiene otra cosa. Entonces, si vos te dispones a atender situaciones que Dios te las abre y te las muestra en forma tremenda. Cuando íbamos para el 4º congreso de Remar, Uruguay, el ómnibus se desvió y pasó por el barrio donde yo nací. A la misma hora que yo estaba pasando por ahí, en el ómnibus que estaba pasando por el barrio, a la misma hora exacta, porque después lo comprobé, a esa misma hora exacta estaban matando a una de las personas que andaba conmigo. Yo me seguía dando un mensaje, me decía, vos vas para el congreso, ibas a estar ahí, o ibas a estar ahí. Yo te saqué de ahí. A veces no entendemos, a veces no entendemos porque no queremos entender. Y la disposición, por eso yo decía que el Señor agarraba y le hablaba al vulgo, le hablaba a los borrachos, le hablaba a la prostituta, le hablaba a las personas de la calle. El Señor dice que se preocupa que es buscar lo más vil y menospreciado, para a través de eso avergonzar a los sabios, ver la manifestación gloriosa de Dios del milagro de una persona que era imposible que saliera de esa condición y ponerla en su juicio cabal, y aparte con la gracia en su vida, que no es poca cosa, ¿verdad? Que la gracia de Dios que te da muchas veces luz, donde Señor, que haga, y el Señor te muestra, y vos sabes que no proviene de vos. Yo te hablaba que nosotros nos fortalecemos sino buscando esa agua de vida que viene a través de la palabra a nosotros, ¿verdad? O sea, Salmo 55. Vamos a buscarlo. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me dice alas como de paloma? Volaría yo y descansaría
ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, y se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera contado él, sino tú, hombre al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos mutuamente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, diciendo amigos hacia otro, que hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Amén. El salmista pedía, ¿verdad?, en contra de lo que le atacaba, en contra de sus enemigos. Estaba en una situación difícil. A veces el enemigo lo quiere hacer creer de que estamos en una situación difícil. Yo me voy a ir a... que a veces cuando llegamos a la presencia de Dios hay enemigos espirituales o situaciones difíciles para nuestra vida que la vemos más grande de lo que realmente son. Y cuando llegamos, que a veces uno no estoy para testimoniar, sino para predicar de la palabra, y me acuerdo que pensaba, no me llama nadie, no me habla mi vieja, ni mi hermano, ni mis hijos. Si me van a romper los chapeones, no tengo para comprar, no tengo plata, no tengo nada. Y yo me veía de esa manera, era la manera que me veía. Y claro, como no tenés nada te sacia. Pero veía también una época de mi vida y veía a otras personas que habían tenido mucho y ¿qué había pasado? Y nada, los había saciado tampoco. Habían tenido mucho y no había pasado nada. Entonces empecé a entender que lo que sacia el corazón del hombre es lo que viene de Dios. Es realmente como la sed natural que tenemos, ¿viste? Empieza a saciar esa cosa del Señor y sabes que te empezás a entender que cuando hay mucho, gloria a Dios. Y cuando hay poco, gloria a Dios también. Entonces el Señor empieza a ver nuestra fidelidad. Empieza a ver de qué manera. Porque muchas de esas cosas que a veces hacíamos, las tuvimos, las tiramos, no nos importó, no le dimos la importancia que le teníamos que dar. Entonces el sentimentalismo muchas veces nos hace creer que a lo que tenemos que preparar el corazón para poder realmente tener y soportar esas cosas, ¿verdad? Y el Señor nos da paz y nos da, ¿cómo te voy a decir? Y nos acompaña en los momentos difíciles, que van a venir. Van a venir tiempos difíciles, ¿eh? Y te acompaña hasta que provee lo que realmente te sacia, te manda una señal y te sacia. Pero lo que sacia no viene de acá, viene de arriba, viene del cielo, porque es cuando vos le das una importancia superior, ¿verdad? A lo que el Señor te da. Nehemías, capítulo 8, versículo, ya te digo. Volvemos. Capítulo 8, versículo 5 dice: abrió pues Esdras el libro abajo de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Amén. Lo que abrió la Biblia, abrió
abrió el libro de vida, abrió el libro de Moisés, y todo el pueblo estuvo atento, ¿verdad? Y dice el versículo 6, dice, bendijo entonces Esdras a Yahvé Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos y se humillaron, y adoraron a Yahvé, inclinados a tierra. Amén. Una actitud del pueblo delante de Dios. El pueblo se humilló. Desde el más pequeño hasta el más adulto se humilló porque volvían, después de un tiempo de cautividad y de esclavitud, volvían a escuchar la voz de Dios. Entonces entendían lo que era, ¿verdad? Entonces, de ahí viene la esperanza. La esperanza viene de ahí. La esperanza, no sé qué es lo que vos esperás, viene a través de la palabra, porque Dios es el que produce esperanza en los corazones de las personas. Y te voy a explicar por qué. Porque Dios no desilusiona. Dios no desilusiona como desilusiona al hombre. Dios cumple con lo que Él dice. Romanos 15. Estamos terminando. Dios nos invita a que pongamos la esperanza en Él. Ahora 15, lo tenemos. Versículo 13. Amén. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder ¿de qué? Del Espíritu Santo. El apóstol Pablo le hablaba a personas como cualquier persona de esta iglesia, que viven en la realidad del mundo real, ¿verdad? No vivían adentro de una burbuja saciados de todo lo que necesitaban, sino vivían con incomodidades, con problemas, con situaciones difíciles para su vida y con situaciones incómodas, pero ellos habían decidido depositar su fe ¿en quién? En Dios, en el Señor. Ellos habían decidido eso. Y veían, y esa ciudad, la ciudad de Roma, había sido una ciudad que había estado abierta a los ídolos. Creían, como hoy, vos salís a la calle, la gente cree en la macumba, cree en los mandas, cree en un montón de cosas, y no ve cómo la maldad aumenta, cómo la negatividad aumenta, cómo los crímenes aumentan, cómo cosas que antes no pasaban, hoy son normales o comunes, normales no van a ser nunca, que sucedan, ¿ya? Pero el Señor en ese versículo le decía, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. O sea, la conexión con Dios en el creer, el descender del Espíritu Santo a tu vida, es lo que hace que abunde la esperanza. Esa es la conexión, ese es el enchufe, ese es el que está en la corriente. Si eso no está, es lógico que la persona no cree. Decía, pero vos qué ves. Yo no veo nada, yo sé lo que siento. Yo sé lo que el Señor me dice. Ahora, ¿sabés cómo el Señor trajo esperanza a esta tierra? La trajo a través de la obra de la cruz, a través de la muerte y la resurrección, a través de demostrar, entender que venció a la muerte y resucitó, ¿verdad? Y mostró que en Él hay esperanza, que Él produce
y da esperanza. Pero eso es para el que cree. El ser humano, nosotros, muchas veces nos desilusionamos con lo que vemos. Cuando lo que ves te desilusiona, ¿verdad? Cuando el humano te desilusiona, a mí me pasó. Pero no por eso dejé de creer en Dios. Porque es más alto. Hay uno más alto, ¿entendés? ¿Qué es ese? Y ese pone siempre la señal de donde Él está. Enseguida, cuando vos empezás a conectar con Él te muestra si esto de Dios o esto no es de Dios. Enseguida empezás a entender, ¿verdad? Y cuando en ese momento, tal vez de desilusión, pero en el Señor, el Espíritu Santo, ¿sabes lo que da? Lo que decía, ¿verdad? Te da esperanza y gozo cuando vos realmente no tenés nada de eso. Cuando vos las situaciones no tiene nada que ver eso, entonces vos ves que no va a ser una situación que no tenés nada para creer, la situación es difícil, pero vos ves lo sobrenatural de Dios, que Dios agarra y te envía esperanza y gozo. Ahí está lo sobrenatural de Dios. Y ahí pasa cuando las cosas vienen complicadas. Cuando las cosas vienen bien, es muy fácil decirlo, ¿verdad? Dios es milagroso y su esperanza está fundada en la palabra. Ahí es donde está fundada la esperanza. Y a veces, ¿cómo te voy a explicar? Que es real que nos vemos lejos de la bendición. Es real. A veces vos ves y decís, la bendición, la provisión, algo bueno, y mirá y lo que ves son problemas, dificultades, más problemas, pero es cuando más que nunca tenemos que confiar en Dios. Ahí es cuando pasa eso, ahí es cuando el Señor produce esa esperanza. Ahí en ese momento cuando no ves nada y cuando vos reconoces que es Él el que la da y ese quería más o menos terminar con esto. Y esa esperanza que viene es producto de la predicación de la palabra. No de un consejo carnal, sentimental, de la palabra de Dios. De palabra que está escrita, que Dios la alargó, que Dios la envió. ¿Entendés? Que si vos preparaste tu corazón, te la voy a leer de vuelta. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es sobrenatural. Es algo que no es humano, ¿verdad? Y viene. Y cuando vos conectás, es cuando el Espíritu Santo te ayuda a creer y a confiar. No porque usted esté sobre la situación, porque el Señor en ese momento es cuando va sanando los corazones, en esa conexión con Dios. Y ahí se empiezan a producir nuevos nacimientos. Y empiezan a nacer cosas diferentes en el corazón del humano. Romanos 5, y ahora sí terminamos. Romanos 5. Amén. Versículo 5. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Él es el Dios de la esperanza. Jesús es Dios y es el Dios de la esperanza, ¿verdad? El Señor nos llena con amor y ese amor viene a consolar
el dolor. Viene a consolar el dolor del alma, tristezas, frustraciones que tuvimos en nuestra vida. Ahora, ¿sabes qué? Él no te rechaza, no te desprecia, no te olvida, nos ama y dice con palabra que nos llena nuestro corazón con su amor, que no es poca cosa. Venimos vacíos, llegamos a la iglesia vacíos, lejos de saber lo que es el amor. Y eso es de Dios. Y Dios lo quiere hacer, ¿sabe con quién? Con todas las personas, porque Él no hace acepción de personas, no hace diferencias. Así que estamos todos para poder dar ese paso cuando el Señor nos habla. Vamos a ver, amén. Señor, nosotros te damos gracias, Señor, por tu palabra. Nosotros te damos gracias, Dios mío, por este tiempo. Gracias, Señor, por la esperanza que trajiste a nuestra vida, Dios mío, en el nombre de Jesús. Por tu amor, por tu misericordia, Dios mío, Señor, lo creemos, lo recibimos, lo guardamos en nuestro corazón, Dios mío, Señor, y sabemos que tú nos vas a dar la gracia, Dios mío, Señor, para recibir esas bendiciones que esperamos, Dios mío, que tú ya las mandaste, Dios mío, que ya están en camino. Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén.